Estamos en un día muy especial, que es el día de reposo del Señor. Y quisiéramos agradecer al Señor por esta oportunidad nuevamente que nos brinda de poder estar con ustedes a través de este audio y poder compartirles el estudio que tenemos para esta mañana. Les doy una cordial bienvenida, mis queridos hermanos y amigos, su amigo y hermano Eduardo. Puedan ustedes encontrar al Señor cada mañana y que Él pueda hablarles y decirles cuán importante es que ustedes aprendan y que Él pueda conducirles a ese puerto seguro. Es importante, mis queridos hermanos, poder entender su palabra y prepararnos para todas las cosas que están en nuestro frente. Vamos a iniciar nuestro estudio. Como de costumbre, antes de poder iniciar este estudio, quisiéramos comunicarnos con nuestro Dios y decirle que nos ayude a comprender estos estudios que tenemos para esta mañana. Oremos. Bendito Señor, en esta mañana agradecerte porque nuevamente estamos reunidos para poder, Señor, compartir tu palabra. No somos, Señor, eruditos, no somos maestros, Señor. Solamente nos dejamos guiar por ti para que tú nos enseñes, Señor, y también poder enseñar a otras personas solamente lo que está escrito. Si nosotros hablamos de nuestras propias palabras, Señor, tratando de santificarnos, no podemos hacerlo, Señor, ya que en nuestra vida todo está deteriorada, Señor, y no hay nada de bueno en nosotros. Pero por tu gracia, Señor mío, nos das la limpieza, y eso es agradecer, Señor. En esta mañana queremos que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y nos enseñe tus escrituras. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nuestro estudio en esta mañana es el bosquejo que hemos tenido durante toda esta semana. Vamos a nuevamente repetir y comprender las partes muy importantes que hemos estudiado en cada mañana de la semana. El título es Enseñanza primaria. ¿Por qué es importante enseñar a otras personas lo que debemos aprender como padres? El libro de Lucas 2:40 decía: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El niño crecía, dice, en gracia, en sabiduría, y Dios, dice, se agradaba de él. Sabemos que nuestro maestro, cuando era pequeño, tuvo una enseñanza de la madre, y eso es lo que le ayudó cuando él cumplió sus 12 años, poder estar frente a todos esos hombres eruditos y poder enseñarlos el verdadero conocimiento de la verdad. También nos decía en la instructora de la juventud del 1 de septiembre de 1873, decía: en la vida de Cristo vemos al único modelo seguro para todos los niños y jóvenes. Hay alguien en esta mañana que podría decir que es el modelo de hijo, de niño. ¿Verdad que no lo habría? Solamente ese grande modelo que podemos encontrar es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que podemos nosotros imitar
porque no hay pecado en él, no hay corrupción, no hay pensamiento malo en él. Todo está limpio y por esa razón es nuestro ejemplo. Dice la primera pregunta: ¿qué caracterizó a la primera educación del niño Jesús? ¿Qué caracterizó a la primera educación del niño Jesús? En el capítulo de Lucas 2, vamos a ver lo que nos dice. El capítulo 2, versículo 12. ¿Ya? Lucas 2, 12. Dice así: y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Cuando hablamos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vemos la humildad de ese nacimiento. Dice que el Señor Jesús iba a ser hallado, dice, acostado en un pesebre, en un lugar donde servía alojamiento para los animales. El Señor Jesús había de nacer, caracterizando de que no bajaría con su honra ni su gloria, bajaría como un ser humano corriente y que no recibiría honra de parte de los hombres en ese sentido. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, solamente unos cuantos entendieron el mensaje de Dios, y cuando llegaron a ver a nuestro maestro, se dieron cuenta que era el Hijo de Dios y lo honraron, dice. Qué interesante nosotros poder entender la humildad de nacimiento de este pequeño. No había ningún rasgo de riqueza en material en su ser, demostrando que él había venido como la cosa más pequeña. Y por esa razón nosotros agradecemos a Dios por ese trabajo que él tuvo para con todos los hombres. El testimonio en Levántalo, página 32, dice: la niñez de Jesús y su juventud son un ejemplo para los padres, así como para los hijos. Cuando más tranquilo y desapercibido transcurre el periodo de la niñez y juventud, y cuando más natural y libre de excitación artificial, tanto más seguro es para los niños. Por eso es la recomendación de parte del cielo que los niños deberían salir de las ciudades. No deberían ser enseñados en las ciudades, ya que en la ciudad hay corrupción, hay pecado por abundancia, y los niños no aprenderían absolutamente nada, porque todo lo que Satanás está haciendo es para la perdición. Pero nuestro maestro, cuando nació, pudimos ver de que estaba en un lugar algo sencillo, un alojamiento que era para los animales. En otras palabras, podríamos decir que era un establo, y por eso nosotros nos damos cuenta de que ellos estaban en el campo, porque solamente podemos encontrar un establo fuera de la ciudad. Y por esa razón el Señor Jesús nos enseñó a nosotros también de que deberíamos salir de las grandes ciudades para establecernos en las pequeñas, y que nuestros niños no sean corrompidos por el pecado que está dentro de las ciudades. Entonces la pregunta decía: ¿qué caracterizó a la primera educación del niño Jesús?
la humildad donde vivía, ¿no? O donde nació. ¿Por qué? Porque donde nosotros estemos o de donde nazcamos, nos daremos cuenta en qué posición estamos, ¿no? Hay muchas personas que nacieron en un lugar humilde, pero cuando salen creen que ellos son los mejores. Pero deberíamos nosotros entender de dónde hemos salido o dónde hemos nacido y deberíamos comportarnos según a lo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Entonces la pregunta 2 dice también, ¿qué debe considerar los matrimonios de hoy al tener hijos? ¿Qué deben considerar? En el capítulo de Isaías 32:18, ¿qué nos dice? Isaías 32 de 18. Dice así el libro de Isaías 32:18. Y mi pueblo habitará en albergue de paz, en habitaciones seguras y en residencias tranquilas. Y mi pueblo, dice, habitará ¿en dónde? En albergues de paz y en habitaciones seguras y en residencias tranquilas. Mi pueblo va a habitar en esos lugares. Y cuando hablamos de esos lugares, no podemos más que imaginarnos de un lugar donde no está piñada de casas, como cuando nosotros salimos o dentro de nuestras casas vamos a escuchar quizás los gritos o alguna cosa del vecino que está a nuestro lado, ya que las casas están tan apegadas y por esa razón cuando hablamos de paz y tranquilidad únicamente lo podemos encontrar fuera de las ciudades, el campo, porque las casas no están tan cercas. Las casas son abrigadas por personas que necesitan paz y que las casas están no tan cerca, están a la distancia que debería ser. Y por esa razón hay más tranquilidad y hay más compromiso de poder encontrarnos con el Señor. El testimonio en el deseado de todas las gentes dice, cuanta más tranquilidad y sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico, mental y para la pureza espiritual. El niño cuando aprende cosas relacionadas con la vida del Señor, entenderá de cuán importante es el servicio del Señor. Por esa razón el niño Jesús fue apartado de los lujos y las riquezas del mundo y alojado en un lugar tranquilo donde pueda encontrarse con su Padre. Es necesario nosotros también enseñar eso a nuestros hijos y por el amor que tenemos a nuestros hijos deberíamos salir de las ciudades para poder enseñarles de la mejor manera como fue enseñado nuestro Maestro. El campo, al mirar, podemos nosotros enseñarles a nuestros hijos cuán importante. La chacra, el trabajar, el levantarse temprano, porque sabemos que en el campo los niños son despiertos muy temprano, quizás no porque el padre los despierte, sino porque la misma creación hace que los niños sean despertados prontamente, pero en las ciudades muchas veces el sueño es el Dios que tenemos muchos de los jóvenes, porque lamentablemente no hay tanta luz que pueda alumbrar a los hogares, ¿verdad? Muchos hogares son oscuros, donde el, el aire, el sol no ingresa. Entonces, la pregunta decía,
¿Qué deben considerar los matrimonios de hoy al tener hijos? Considerar de que es necesario sacarles de las ciudades y enseñarles la naturaleza de Dios, ¿verdad? Porque ese es el trabajo de un verdadero cristiano que debería hacer con su hijo, para que pueda salir y comprender de que es necesario enseñarle nuevas cosas a sus hijos. La siguiente pregunta nos dice, ¿por qué Jesús estudió la vida de las plantas y los animales? Proverbios capítulo 9:9, ¿qué dice? Proverbios, el capítulo 9, versículo 9. Dice de la siguiente manera, Proverbios 9:9. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Cuando hablamos de da al sabio la sabiduría y enseña, dice, al justo y aumenta su saber. Es verdad que en la ciudad podemos nosotros encontrar buenos profesores que saben teorías humanas, pero cuando nosotros vamos al campo, aprendemos muchas cosas más de lo que podríamos aprender en las ciudades. Al mirar una planta cuando crece, al mirar un animal, al mirar las aves de los cielos o los árboles que están a nuestro alrededor, podríamos nosotros aprender muchas cosas. El Señor Jesús nos enseñó su aprendizaje que Él tuvo y la sabiduría que Él tenía, no solamente porque era enseñado por su madre, sino también porque dice la escritura que Él aprendía de la creación. Cuando hablamos de la creación, hablamos del libro de texto, dice, al mirar cada cosa que hay en el mundo, nosotros podemos estudiarla y pensar de que hay una enseñanza en cada cosa que vemos. Cuando miramos a una planta, primeramente, podríamos decir un maíz, cuando es ingresado a la tierra, es echado el abono necesario y el agua, y nos damos cuenta cuando va creciendo. Y es maravilloso saber de que el, ese pequeña plantita va creciendo y se torna en una planta grande donde pueda servir de alimento. ¿Quién pudo hacer eso? Solamente el Señor, ¿verdad? Y podemos estudiar cada parte para darnos cuenta de que todo eso es un milagro, ¿verdad? Dice el deseado de todas las gentes, la página 51. Así se reveló a Jesús el significado de la palabra y las obras de Dios. Mientras trataba de comprender la razón de las cosas que veía, le acompañaban los seres celestiales y se gozaban cultivando santos pensamientos y comuniones. Desde el primer destello de la inteligencia, estuvo constantemente creciendo en gracia espiritual y conocimiento de la verdad. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Dice que nosotros necesitamos comprender esa parte, porque únicamente podemos nosotros llegar a entender todas las cosas cuando miramos a la creación. En las ciudades podríamos aprender algo del Señor Jesús. Podríamos decir que el Señor Jesús construyó una casa, un edificio y construyó quizás un parque y todo eso. ¿Verdad que no? Pero cuando vamos a la naturaleza y vemos todas las cosas que están, podríamos decir, sí, Dios lo creó. Dios lo hizo a un pajarillo, Dios lo hizo a un animal que corre por el campo. Y eso podría ser enseñanza para que nosotros podamos eh, llevar a tener el ejemplo del Maestro. Entonces la pregunta decía, ¿por qué Jesús estudió la vida de las plantas y los animales? Porque le enseñaban de su Padre. No. Cada parte. ¿Quién hizo esto?
diríamos nosotros que fue Dios el que lo hizo, ¿verdad? Vamos a otra pregunta. La otra pregunta dice, cuando los niños pueden ser colocados, ¿cuándo los niños pueden ser colocados sanamente en un ambiente escolar? ¿Cuándo? Vamos a ver en lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 17. Proverbios 29, 17. Dice así: enmienda a tus hijos y te darán descanso y alegría. Enmienda a tus hijos y te darán descanso a tu vida. Cuando hablamos de enmienda, podremos hablar de la palabra encomendar al Señor, pero para entender un poquito más vamos a ver lo que dice el testimonio en manuscritos, tomo 8, página 5, dice: la escuela en el hogar debería ser un lugar donde los niños son enseñados acerca de que la mira de Dios está sobre ellos, observando todo lo que hacen. Si este pensamiento fuera profundamente grabado en la mente, la labor de dirigir a los niños se haría mucho más fácil. ¿Se dan cuenta? Enmendar es hacer entender al niño lo que es importante saber. Dice que se debería enseñar a los niños a comprender de que la mirada de Dios está sobre ellos. Todo lo que los niños van aprendiendo, el Señor va observando. Y hay de aquellos padres que no tomaron en consideración ese mensaje del Señor. Somos responsables, mis queridos hermanos, de esa gran educación de nuestros niños. Dice, debería ser impregnada el nombre de Dios en sus mentecitas de cada niño. Que ellos entiendan de que nosotros no venimos a esta tierra a obtener riquezas mundanales. Hemos de estar aquí en la tierra para una preparación de llevar a otras personas al conocimiento de la verdad, porque nuestro hogar no es aquí, nuestro hogar es arriba en el cielo. Nuestra morada está siendo preparada por el Señor, pero necesitamos nosotros acercarnos a ese Dios maravilloso. Por esa razón, mis queridos hermanos, ese niño debería aprender esas cosas, pero no va a aprender si nosotros no damos el ejemplo, ¿verdad? Por esa razón, grabemos en las mentes de nuestros hijos todas las cosas que están escritas y saquemos a nuestros niños a ese lugar tranquilo donde pueda aprender las lecciones de la vida. Entonces la pregunta decía, ¿cuándo los niños pueden ser colocados sanamente a un ambiente escolar? Cuando son enseñados de la manera de Cristo, ¿verdad? Cuando son enseñados de la manera de Cristo. Ahí podríamos nosotros puedan ser colocados en ese ambiente de las escuelas. Pero lamentablemente las escuelas están corrompidas por el pecado. Están siendo enseñados a los niños en una idea que no es bíblica y que cada día van perdiendo la oportunidad. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es esencial acerca del ambiente escolar de nuestros hijos? ¿Qué es esencial acerca del ambiente escolar de nuestros hijos? Vamos a ver en 2 de Corintios 6, 17 y 18. 2 de Corintios 6, 17, 18. Dice así: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Y seré vuestro padre, y vosotros seréis mis hijos,
e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Apartaos y no toquéis lo inmundo, dice. Cuando hablamos que debemos apartarnos, es de las cosas mundanales de este siglo. En las ciudades vemos tanta corrupción. No hay ningún ser humano que pueda decir que en las ciudades hay una gran bendición. Muchos de las ciudades son perdidos y aun si aún en un momento conocieron la verdad, van alejándose de esa verdad. Porque, como ya está escrito, hay más entretenimiento, más fuerza para atraer a los jóvenes a cosas vanas, mundanales, el cual nos llevan a la perdición. Por esa razón dice el Señor, apártate, no toques lo inmundo. Y eso inmundo es todo lo que el mundo ofrece, ¿verdad? El testimonio en conducción del niño, la página 284 dice, al hacer planes para la educación de sus hijos fuera del hogar, los padres deben comprender que ya no es seguro mandarlos a las escuelas fiscales y deben esforzarse por enviarlos a aquellos en las cuales obtendrán una educación basada en el fundamento bíblico. Ya no es seguro, dice, mandarles a las escuelas fiscales. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la enseñanza es antibíblica de las cosas que deberían enseñar los maestros. Aun cuando hablamos de colegios cristianos, no son enseñados parcialmente la educación cristiana. Por eso nosotros deberíamos pensar primeramente a dónde van a ir nuestros hijos y no enviarles como señuelos para que sean atacados por Satanás y en algún momento podamos nosotros arrepentirnos por lo que hemos hecho. Por esa razón, entendamos que el mensaje dice, apártate de las cosas, no toquen lo inmundo, no se apeguen a las cosas de este mundo, apártense. Entonces la pregunta decía, ¿qué es esencial acerca del ambiente escolar de nuestros hijos? De que estén apartados de las tentaciones que desviarán a nuestros hijos. Apartarse de las cosas vanas, de las cosas que no nos van a conducir por el camino correcto. Muchos hombres hoy son presa del enemigo porque cuando eran niños no entendieron lo que era lo primordial para nuestra vida, ¿no? Y se han apartado de eso y por esa razón hoy han perdido el sendero. Vamos a la última pregunta. Dice, ¿qué puede dejar como herencia a tus hijos? ¿Qué puedes dejar como herencia a tus hijos que sea más valioso? Proverbios 13:22. Proverbios 13:22, ¿qué dice? El bueno deja herencia a sus hijos de los hijos. El haber del pecador, el justo está guardado. Una vez más voy a leerlo, ¿ya? El bueno deja herencia a los hijos, ¿verdad? De los hijos. El haber del pecador para el justo está guardado. El bueno deja herencia a sus hijos, de los hijos. Esa herencia dice, salvar del pecado a las personas. Nosotros hemos sido puestos aquí en la tierra para salvar a otros de las cosas, pero nosotros dando nuestro mensaje, no, ¿verdad? Es el mensaje de Dios, el ejemplo de Cristo, el que nos hace a nosotros partícipes de la salvación. El testimonio en Hogar Cristiano 153 dice, cuando más nobles sean los propósitos que animen a los padres, cuanto más elevado sus dotes intelectuales y morales, cuanto más
desarrolladas sus facultades físicas, mejor será el equipo que para la vida den a sus hijos. Cultivando asimismo las mejores prendas, los padres influyen en la formación de la sociedad de mañana y en el ennoblecimiento de las futuras generaciones. Cuanto más, dice, nobles sean los propósitos. La nobleza. Cuando hablamos de la nobleza, es la magnitud que podemos nosotros tener. No con vestimenta, no con educación mundanal, sino con la educación de Cristo. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, nos demostró cada parte, la importancia que tenía de una preparación cristiana. Cuando le preguntaron qué era bueno para ser salvo, él dijo: anda, haz esto, vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Cuando otro hombre le dijo: Señor, te seguiré, él le dijo: las zorras tienen cuevas, los pajarillos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Si nosotros buscamos una riqueza dentro del cristianismo, vamos a ser chasqueados, porque el Señor no ofrece riqueza en este mundo. Ofrece la mayor riqueza, que es en el cielo. La preparación nos sirve para nosotros encontrarnos con el Señor. ¿Qué puede dejar como herencia a tus hijos que sean más valioso? El mensaje de nuestro Maestro Jesucristo. Esa es la mejor herencia que podemos nosotros dejar a nuestros hijos, para que ellos no se aparten de la verdad. Entonces, hermanos, los primeros años son esenciales para la educación de nuestros hijos. De ahí dependerá lo que será en la iglesia y en la sociedad. Si de alguna manera es eso, nosotros podemos entender y poder educar a nuestros hijos según la Escritura, que no dejemos ninguna parte y que el Señor pueda guiar a su familia y que seamos ejemplo para la sociedad. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, que tengas un hermoso día de reposo. Sigamos orando para que todo lo que hagamos sea de acuerdo a la voluntad del Señor. Bendiciones.